El amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de los hombres, y se les otorgaría un tiempo de gracia, y mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo, nuevamente podrían llegar a ser hijos de Dios. Una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro y lo libró de una completa desesperación. La Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el viajero, por insensato que fuere, no necesita extraviarse. Podemos pasar por alto los periodos proféticos señalados en las Escrituras. Las profecías nos revelan y prueban con mayor claridad el tiempo que como pueblo de Dios esperamos, con gran júbilo, la gloriosa liberación y la esperanza de ir al encuentro de nuestro Salvador. Escudriñemos juntos las profecías con mayor empeño y fervor que nunca, y despertar la conciencia convencido que las Santas Escrituras prueban y anuncian el cumplimiento de las señales del tiempo del fin. Qué gran alegría, qué gran gozo volvernos a encontrar para el estudio de las profecías bíblicas. Sea usted bienvenido, y también queremos mandar un saludo a todos aquellos que hoy nos visitan. Y no solo eso, quizás probablemente usted, por azar del destino, usted está sintonizando nuestro canal, nuestro satélite o todos los medios posibles. Que las ricas bendiciones del eterno Dios les acompañen. Y hoy, en nuestro estudio de las profecías bíblicas, vamos a hablar acerca del calendario profético. Es maravilloso realmente esa experiencia que hoy vamos a pasar juntos. Así que, para comenzar, quiero dar la bienvenida al Pastor Contreras. Pastor, qué alegría, siempre qué gran gozo ser parte de un remanente que hoy está levantando, que está estudiando las profecías bíblicas. Amén, amén. Reciban un cordial saludo, apreciados amigos, y deseamos que Dios los bendiga, que esté con ustedes y que disfrutemos a pleno este repaso de Daniel capítulo 9, especialmente el calendario profético de las 70 semanas. Vamos a ver detalles muy interesantes y especialmente entender por qué Jesús estaba tan seguro de su ministerio, pues él basaba su advenimiento en lo que la profecía bíblica de Daniel anunciaba. Gracias, pastor. Vamos a hacer una corta oración. Padre Santo, gracias, Señor, por tus favores, por tus bendiciones de este día. Sabemos de la importancia que tienen las profecías. Permítenos, Señor, ser fieles expositores en tus consejos y cómo, Dios, poder ayudar al pueblo de Dios para que vaya rumbo a esa Canaán celestial. Gracias por tus cuidados y nos encomendamos a ti en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Muy bien, al final de la visión de los 2300 tardes y mañanas, el profeta queda asombrado porque no entiende la visión. Ahí en Daniel capítulo 8, verso 27, leemos Daniel 8, 27, y dijo: y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando convalecí, atendí los asuntos del rey, pero quedé espantado acerca de la visión y no la entendía. Eso es lo que dice Daniel. Justamente había una situación un poquito incómoda para él, pero hablamos un periodo de cerca de 13 años más tarde. Gabriel viene a ayudar a Daniel a entender la visión. Ahí en Daniel 9:23, vamos a leer también 9:23, dice la palabra de Dios: tan pronto como empezaste a orar, fue dada la respuesta. Wow, qué maravilloso. Y yo he venido a enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la palabra y entiende la visión. Y ahí comienza ya el relato de la visión. Entonces, esta última revelación, mis queridos hermanos, suple la información faltante que revela que la hora del Mesías se llevará a cabo hacia el final de un periodo de 70 semanas. Y eso es bien importante. ¿Por qué razón? Bueno, vemos, pastor, aquí vamos a empezar ya nuestro diálogo. Aquí vemos nosotros que el principio día por año, pues justamente lo enseña la Biblia. Y en este caso, cuando hablamos específicamente de 70 semanas, pastor, estamos hablando de 490 años, ¿correcto? 70 semanas son 7 días, 7 días a la semana, sí. 70 semanas, 70 por 7, 490 días.
que en términos simbólicos representa 490 años, basado en dos textos bíblicos, Ezequiel capítulo 4, versículo 6 y Números 14, 34, textos que hablan allí de cómo Dios observa los días y él mismo anuncia que se convierten en años reales. Bueno, entonces el punto de partida de este periodo es la orden para restaurar y reconstruir Jerusalén. Eso lo vemos nosotros justamente ahí en Daniel 9:25. Leemos Daniel 9:25, leemos la palabra de Dios, dice: conoce y entiende que desde que salga la orden de restaurar y reedificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas, más 62 semanas. La plaza y la muralla se reedificarán en tiempos angustiosos. Bueno, comenzamos nuestra línea profética, pastor. ¿Cómo no? En primer lugar, amigos, queremos establecer la conexión entre los capítulos 8 y 9 de Daniel. En el capítulo 8, el ángel Gabriel le mostró una muy poderosa visión, la cual termina, como se dijo, no logra el ángel Gabriel completar toda la explicación porque Daniel, el profeta, no alcanza a gozar de buena salud. Quedó pendiente completar la explicación. Pero es aquí que se va a tornar muy importante porque la visión narra, capítulo 8, de una muy grave persecución que se establece contra el pueblo de Dios. Desde los tiempos del reino persa, el texto nos dice que un carnero es atacado por un chivo que representa el reino de Grecia. Capítulos 8, 20 y 21 da la explicación de ambos símbolos, el carnero y el chivo o macho cabrío. Y entonces aparece un cuerno pequeño atacando y ataca allí a las estrellas de lo alto, al príncipe del ejército del cielo, ataca el santuario, ataca la verdad, arroja todo por el suelo, por la borda, pisotea todo. Y a continuación un diálogo de dos personas que se preguntan: ¿hasta cuándo va a durar tanto ultraje? Y el otro contesta: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Y el ángel comienza a dar la explicación. Esto es capítulo 8. Pero, reiteramos, no termina la explicación porque Daniel no está en condiciones de recibir más información, pero la parte más sustancial era el tiempo que duraría semejante ultraje. Cuando el ángel le dice en Daniel 8:26, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y efectivamente, 13 años más tarde, el ángel Gabriel se aparece en medio de una oración preciosa, solemne del capítulo 9 de Daniel, donde él pide favor, perdón, misericordia a Dios, y el ángel Gabriel se le aparece con palabras llamativas. Y es que viene para darle explicación de la visión que quedó inconclusa. Y amigos, esto es lo que interesa ahora. Al unir ambos capítulos, 8 y 9, ahora vamos a establecer las conexiones e incluso lingüísticas, filológicas. Y es, amigos, que hay una palabra que une ambos capítulos. Fíjense, les voy a invitar a que me acompañen a leer Daniel capítulo 8, 26. Vamos a mirarlo allí. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. La palabra allí clave es visión. 2 veces se utiliza esa palabra en ese versículo. Y curiosamente, las 2 palabras son distintas porque se refieren a distintas situaciones. En el caso de la primera, que dice la visión de las tardes y mañanas, la palabra hebrea es maré, que se refiere al diálogo de las 2 personas. Eso que se ha referido es verdadero. Y luego, y tú guarda la visión, la palabra hebrea es jasón, que significa también visión. Ambas palabras significan visión, pero abarca desde el carnero, es decir, de los tiempos de los persas, todo el tiempo que abarca esa visión, las 2300 tardes y mañanas, todo eso abarca la palabra jasón. Lo cierto es que el ángel Gabriel explicaba la jasón, es decir, todos los detalles del carnero, el macho cabrío, pero cuando quiso entrar al diálogo de las 2 personas, o la maré, allí se detuvo. No pudo seguir más porque Daniel no estaba en condiciones. Esto lo miramos en Daniel 8:27. Pues 13 años más tarde, el ángel Gabriel reaparece por causa de una oración solemne que hace Daniel, y entonces las palabras que se utilizan son llamativas. Voy a invitar a que me acompañen ahora a leer Daniel 9. Versículo 21. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la jasón al principio, es decir, en la visión del capítulo anterior, que es la única, el capítulo 8, la única visión que hay, que es la del carnero, macho cabrío, el cuerno pequeño, todo ese, incluso el desastre de persecución. Bien, a quien había visto
en la jazón o visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, 3 de la tarde aproximadamente. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿Por qué dice esas palabras? Para completar la visión del capítulo anterior, lo va a decir a continuación. Te voy a dar sabiduría porque se la estaba dando en Daniel 8, pero reiteramos, Daniel no daba más, no aguantaba la información por el desastre que había presenciado en la visión. Versículo 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende, fíjese, ahí está la palabra clave. Entiende qué cosa, la jazón o la maré. Pues amigos, esa es la maré, es decir, el diálogo. Recuerden que en Daniel 8 aparece la visión en 2 partes. La primera se va a llamar jazón, la segunda se va a llamar maré. La jazón tiene que ver con el carnero, el macho de cabrío, el cuerno pequeño y el desastre que el cuerno pequeño hace contra el cielo y contra los hijos de Dios. Pero la maré es el diálogo de las 2 personas. Y ahora el ángel le dice, entiende la maré. La conversación. La conversación. ¿Qué pasó? Que por el tiempo especialmente era lo que más le interesaba. 2.300 tardes y mañanas, o sea, 2.300 días simbólicos, que equivale a 2.300 años. Es muchísimo tiempo. Y el ángel comienza a explicar, y fíjense amigos, en la explicación, a continuación, aparece realmente muy interesante cuando dice en el versículo siguiente, 24, 70 semanas de las 2.300 tardes y mañanas del capítulo anterior, 70 semanas están determinadas. La palabra hebrea que se utiliza ahí es única en toda la Biblia, no obstante, en el uso posterior a la Biblia, es decir, en la época de los rabinos, esa palabra significa cortadas. Así que se entiende que esas 70 semanas están cortadas. De algún tiempo, ¿verdad? De un tiempo anterior y de un tiempo mayor. Así Cuando es. algo se corta es porque se cortó de algo que le precedía, con lo que estaba unido y que era mayor. Por lo tanto, las 70 semanas son el inicio, se corta y el resto que le sigue va a ser para los gentiles, para los no judíos. Si se trata de 2.300 días o 2.300 años, 490, es decir, 70 por 7, van a ser 490 acá, es para los judíos. El resto, 1.810, va a ser para los gentiles. Sumado los 2 periodos, va a dar 2.300. Entonces, pastor, aquí justamente de las 2.300, en este caso tardes y mañana o días, prácticamente se cortan 490. Al comienzo, correcto, para los judíos. Al comienzo, para los judíos, es el tiempo de los judíos. Y es una cosa increíble, amigos, cómo se cumplió, porque literalmente. Acá hay varios asuntos a tomar en cuenta. El primero quizás es Jesús, que conocía esta profecía, con seguridad él comienza a hablar. Fíjense, les invito a que miren Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. En la predicación Jesús está seguro, y esa es la invitación que les hacemos a ustedes, a todos nosotros, de que conozcamos la profecía para que podamos movernos tranquilos, seguros. En ese texto de Marcos dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, y miren estas palabras, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. ¿El tiempo de qué se ha cumplido? Pues el tiempo de las 70 semanas. Que allí anunciaba en las 70 semanas la aparición del Cristo, del Mesías, texto que ya vamos a leer. Si anuncia esto, Jesús pues lo proclama. Ahí está apareciendo el Cristo. Y esto la gente debía escucharlo, los eruditos, los que estudiaban, debían saber que se estaban cumpliendo las profecías, tal como hizo Daniel en el capítulo 9 al comienzo, que dice el texto que se puso a leer al libro de Jeremías, que anunciaban los 70 años de cautiverio, estaban terminando, y el hombre estudia para ver cómo se cumple todo esto, y el ángel le aparece en respuesta. En respuesta. Ahí tenemos justamente el verso que usted estaba hablando. Quiero llevarlos aquí entonces, pastor. Quiero llegar a la gráfica que tú me pusiste ahí con nuestro ingeniero. Vamos a la gráfica, ahí está justamente. Entonces, esta profecía de 70 semanas se divide en 3 secciones, pastor, y ahí estamos. Primera sección son primeras 7 semanas, ¿correcto? ¿Dónde comienza? Comienza en el 457, ¿verdad que sí? Y ahí comenzamos con las primeras 7 semanas. Explíquenos esas 7 semanas. Muy bien. Vamos, amigos, a la imagen que tenemos, la vamos a ver al final. Muy linda. Muy bonita, se va a explicar, pero vamos a ir de apartes. Bueno. Queremos mostrarles con unas nuevas imágenes, de modo que resulte sencillo. Acá tenemos la profecía del tiempo del Mesías, cuando el ángel se le aparece a Daniel, miramos acá,
en esta imagen. Vamos a ponerlo. Justamente aquí para ir abriendo un poquito el espacio, justamente la profecía de 70 semanas se divide en 3 secciones. Primera sección, 7 semanas. La segunda sección, 62 semanas. Y la última semana, que es la septuagésima semana, 70. la 70, la última prácticamente. Entonces, Sí. yo creo que estamos listos para ver la gráfica. No sé si ya, Sí. ahí está, Mira, justamente. Gracias. miramos ahí. Entonces, allí el ángel Gabriel que desciende y le dice, o el texto dice, aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende, recuerden, la maré, es decir, el diálogo de las dos personas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, o cortadas, la palabra allí significa cortadas, y sobre tu santa ciudad, para hacer 6 cosas: terminar la transgresión, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y al nabí. La palabra nabí significa profeta, mientras que profecía es nebuá, y la palabra hebrea allí que se utiliza es nabí, así que se va a sellar al profeta con esta visión. Y ungir al santo de los santos, que se refiere al lugar santísimo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden real, para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mashiach, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. La y por otra última semana, eso es la septuagésima semana, confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. A continuación, amigos, miramos la gráfica. Todos los versículos que fueron leídos de Daniel, capítulo 9, lo vemos acá. Miren acá entonces, tenemos las 70 semanas, que son 490 días simbólicos, o sea, 490 años. Decimos pues de una forma rápida, 490 días años. A la vez se compone o se divide en 3 partes. 7 semanas, que son 49 días años, 62 semanas, que son 434 días años, 62 por 7, y luego la última semana, que son 7 días, 10 años. ¿Cómo comienza esto? El ángel le dice que desde la salida de la orden real, la orden de los reyes, para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, hubo varias órdenes reales, la de Ciro, 538, la de Darío, año 520, la de Artajerjes en el 457 y una orden adicional en el 444 para Nehemías. La razón por la cual tomamos 457, que es el tercer decreto persa, es porque encaja perfectamente con la profecía, ya que dice que es para restaurar y edificar a Jerusalén, ya que las otras 2 anteriores, la de Ciro y Darío, solamente la orden era para restaurar el templo, no más, mientras que de Artajerjes, en este año 457, allí se da pena de muerte, le otorga a Esdras capítulo 7, que tenga semejante facultad para aquellos que no obedecen las leyes que se emanaban desde Persia para Jerusalén, y que Esdras era el ejecutor de esas leyes. Por lo tanto, él se estaba convirtiendo en ciudad, y esta es la orden: edificar a Jerusalén, no edificar el templo. Bien, desde el año 457, para el año 408, 49 años más tarde, ya tenemos a la Jerusalén reedificada, en tiempos angustiosos, porque el libro de Nehemías cuenta que fue muy terrible la experiencia de este gran hombre, de este gran líder, que recibió tanta oposición para restaurar a Jerusalén. Pero así se cumplió la profecía bíblica.
Luego entonces tenemos 62 semanas. Un momentito ahí, pastor. Sí, O sea sí, que sí, del sí. 457 al 408 podemos contabilizar ya los 49 años. Así es. Estamos así correctos. Es la primera parte, recordemos. La Estamos primera con parte, la primera sí, parte. la primera parte. Ahora Vamos a la estamos, segunda vamos parte. con la segunda, que son las 62 semanas. Y esto va desde la Jerusalén reedificada, del 408, hasta el Mashiach. Y el Mashiach fue tal cuando fue ungido por el Espíritu Santo en el bautismo de Juan Bautista, según cuenta Mateo capítulo 3. Y esto ocurrió en el año 27, exactamente. 27, justamente. Entonces, allí, amigos, dice que bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y fue ungido. Así, a eso se refiere la gran profecía del Mashiach en Isaías capítulo 61. Jehová me ungió. El texto dice así. Y entonces lo ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Entonces, a partir de allí, Jesús desarrolla un ministerio mesiánico, es reconocido como Mesías por el cielo, y entonces hace todas las labores que tiene que hacer. Pero fíjense, la profecía decía que lo haría desde el año 27 por 7 años, o 7 días, dice la profecía, 7 días años. ¿Cómo sucede esto? Bien, desde el año 27, esto es octubre, ese es el cálculo que hace la Biblia. Cuando fue bautizado, el cálculo que hace la Biblia de Jerusalén. Así que vamos haciendo estos números, digamos así, para ver por dónde estamos caminando. La profecía dice que confirmaría el pacto con muchos por 7 días. ¿De qué manera? El Mesías sería muerto a la mitad de la semana, porque dice que allí cesa el sacrificio y la ofrenda. Efectivamente, con la muerte de Jesús, 3 años y medio más tarde, esto es en abril del año 31, el velo del templo se parte en 2, esto lo cuenta Mateo 27. Allí entonces cesa el sacrificio, cesa la ofrenda ritual, todo lo que era ritual judío, porque Jesús se encuentra, el antitipo se encuentra con el tipo, es lo que se suele decir. Es Jesús se encuentra, claro, todo lo que simbolizaba a Cristo. Acuérdense que Juan Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que ahora llegaba el verdadero gran Cordero, y por lo tanto desplaza al símbolo corderito, el corderito de la Pascua, todos los símbolos rituales cesan, porque Jesús cumple todos esos símbolos con su muerte en la cruz. Esto ocurre 3 años y medio después de su bautismo. Y luego tenemos más todavía, ahí está, el año 31, en abril de ese año. Y luego entonces, 3 años y medio más tarde, al cierre, se produce algo muy llamativo, que es el sellamiento del profeta. Acuérdense, amigos, ahí la traducción correcta no es profecía, es profeta. La palabra profecía es nebuá. Y nebuá aparece, por ejemplo, en Nehemías 6:12, Esdras 6:14, pero la palabra en hebreo, en Daniel capítulo 9, versículo 24, es nabí, y nabí es profeta. Así que efectivamente se cumple cuando en el año 34 matan al último gran profeta que Dios envió a Jerusalén, cuando lo convocaron ante el Sanedrín. Y el profeta comenzó a hablar muy duro, un mensaje poderoso, tremendo, cuando él dice que mira al cielo y lleno del Espíritu Santo ve a Jesús que está al lado de Dios y le dice: ustedes que recibieron la ley no la cumplen. Recordamos de quién estamos hablando. Un mensaje de juicio. Un mensaje de juicio. ¿Quién era este último gran profeta? Era Esteban. Habló con el don de profecía, Dios le da un poderoso mensaje para que él se exprese, y el Sanedrín se expide matándolo. Y a continuación se desata la persecución por la que raen el cristianismo de Jerusalén. Así se cumplieron las 70 semanas o 490 días, años de gracia para la nación judía. Allí se terminó el judaísmo. Lamentablemente, la profecía ya lo decía, y ahora viene un tiempo posterior donde la fe cristiana se expande, lógicamente por judíos. Recordemos a Felipe el diácono, él comienza a predicar, Pedro predica a Cornelio, Pablo surge a continuación, y se expande el mensaje a todo el mundo gentil. Los judíos forman parte de él, pero ya no la nación como predicadora, ahora será la iglesia. Bien, amigos, fíjense acá, en el año 70 se produce la destrucción de Jerusalén y del santuario también. Ahora, esta profecía, la miramos acá con más detalle. Pastor, antes de entrar a ese detallito, yo Sí, quiero ir en detalle. Me encanta, y dicho sea de paso, me gustaría hacer esta promoción, ¿verdad? Claro que si sí. alguno quiere este material, con gusto se lo podemos dar, un material muy ilustrativo realmente. Sí. Entonces vemos nosotros que del 457 al 408 prácticamente estamos hablando de 49 años. Es el tiempo que prácticamente se construyó la reedificación del templo, ¿correcto? Sí, sobre todo, recordemos, estamos hablando antes de Cristo. Sí, todo es antes de y Cristo, correcto. como consecuencia los números van descendentes. Así La es. profecía decía
que la plaza y el muro serían reedificados en tiempos angustiosos. Y el libro de Nehemías da testimonio de que fue terrible ese tiempo de trabajo del gobernador Nehemías para reedificar la ciudad. Ahora, del 400 prácticamente aquí comienza en este caso 408 antes de Cristo, 457, 408, prácticamente 49 años. Aquí vemos nosotros, entre este periodo de tiempo, comienzan las 62 semanas, ¿correcto? Sí. En esas 62 semanas, pastor, me llama la atención, porque está el ministerio de Ageo, Zacarías y el ministerio de Malaquías. Bien. Ahora, mire, qué cosa importante, porque estamos hablando de 62 semanas, si usted multiplica 62 por 7, pastor, ¿cuántos años son? 434. 434 años. Sí. En esos 434 años vemos, pastor, primero ellos predicaron, vimos toda la gran predicación de estos grandes siervos, justamente, ¿ya? Ahora, hay algo bien interesante, Ageo, Zacarías y Malaquías, hasta el cierre prácticamente del Antiguo Testamento, ¿correcto? Bueno, parcialmente. Acordémonos que los profetas Ageo, Zacarías y aún Malaquías fueron un tanto anteriores, porque Ageo y Zacarías fueron contemporáneos, ellos predicaron en tiempo de Darío, estamos hablando del 520. Entonces, en el tiempo del segundo decreto es el tiempo en que florecieron ambos profetas, Darío, anciano, y Zacarías, joven. Y Malaquías, la tradición cuenta que es de los finales del tiempo de Nehemías, año 400 aproximadamente. Pero he aquí que hay un silencio, es llamativo. Porque el tiempo del silencio, justamente le llaman, ¿verdad? Sí, es un silencio que el libro de Daniel lo cuenta, las 62 semanas. No dice nada qué pasaría allí. Pero es un tiempo en que florecen los apócrifos. Estamos hablando del año 408 hasta el año de Juan Bautista, que él comienza con sus bautismos y Jesús se bautiza. En ese tiempo, no solamente florecen los apócrifos, hay toda suerte de convulsiones. La nación judía se desarrolla bajo el gobierno primeramente de los griegos, luego va a pasar a manos de los romanos, y los romanos después ellos mandan sus representantes, y Herodes el Grande es el que va a ocupar el puesto de rey del año 37 antes de Jesús, tratando muy duramente a los judíos. Y ellos esperaban la liberación, anhelaban que se cumpliera el Cristo, y el Cristo no venía, pero la profecía no tiene prisa ni demora. La profecía se cumple porque Dios lo había anunciado ahí. Y efectivamente para el año 27, ahí está la clave, amigos. Jesús lo anuncia. Prácticamente, pastor, el silencio fue del año 408 al 27. Al 27. Es el gran silencio. Eso, no hay un silencio, no hay profecía. No la hay. El último había sido Malaquías. Malaquías, año 400, un poco antes, es el último, ya no hay más. Y entonces el pueblo tiene que depender absolutamente de la Biblia. Pero es aquí que, amigos, extrañamente, allí también florece la asamblea de Esdras y con el tiempo se va a formar el Sanedrín judío y los rabinos con ellos en el tiempo de Jesús. Esto, en lugar de afirmarse más en la palabra, se afirman en la postura de los hombres, la tradición de los ancianos. Allí en ese tiempo también aparece Gilel y Shammai. Estamos hablando del siglo I antes de Cristo. Y son hombres que, en lugar de apoyarse más en la Biblia, se apoyan en las opiniones humanas. Esto le hizo daño al judaísmo porque era muy importante hurgar en la Biblia, incluso orar hasta que aparezca el Mesías. Y el Mesías traiga todo lo que Dios había prometido. En cambio, estos hombres traían interpretaciones, desvirtuaban la gente y se zafaron. Finalmente, cuando el Cristo apareció, no lo reconocieron. Justamente ahí es donde aparece la predicación de Juan el Bautista. Así es, amén. Justamente, ¿no? En ese periodo de tiempo. Qué interesante, pastor, porque fue un tiempo, podría ser, de silencio, pero también de oscurantismo, ¿no? Sí. Prácticamente. Y amigos, saquemos una lección para nuestros días. Hay muchos predicadores en internet, por donde uno quiera, y uno dice, voy a escuchar a este predicador, prendo el televisor, o voy a la computadora, o voy al YouTube. Tengamos cuidado, amigos. Honestamente, les dice de corazón, tomen su Biblia, agarren su Biblia, que el predicador se base absolutamente en la palabra, que enseñe las cosas sanas de la Biblia. Entre ellas, cosas sanas es escuchar la reprensión de nuestro Dios a nuestros pecados. Jesús lo dice en San Juan 5. Ustedes no tienen el amor de Dios morando entre ustedes porque buscan la gloria de ustedes. Si buscaran la gloria de Dios,
a mí me recibirían porque yo vengo de parte de Dios, pero buscan los aplausos entre ustedes. Y muchas veces hacemos eso. Buscamos que nos digan cosas bonitas. Vamos a escuchar un sermón y a ver qué me enseña para que yo gane plata, que la teología de la prosperidad, en lugar de escuchar lo que Dios realmente quiere enseñar, que es el pecado en el cual estamos metidos. Sí. Y como un padre, amigos, como un padre cuando toma al hijo, no le va a decir cosas bonitas, al contrario, el padre lo corrige. Hijo, yo quiero lo mejor para ti, escúchame esto, te voy a dar un consejo, 2, 3, y amigo, ese es un padre que corrige, que enseña, no aquel que solamente nos soba la espalda para decirnos que todas las cosas están bien. O sea, pastor, entre prácticamente Malaquías y Juan el Bautista, Así es, digamos, la voz profética prácticamente... Era solamente la Biblia. Solamente la Biblia prácticamente. Ahora, hoy en día, pastor, también están los famosos apócrifos. Muy bien. Hoy en día, los Sí. mensajeros apócrifos de hoy en día. Antes eran los escritos apócrifos, hoy en día son los famosos, podría decirse, los modernos, los grandes líderes apócrifos de hoy en día, pastor. Aprecio, Benedicto, la comparación. Efectivamente, amigos, en aquellos días, cuando aparece la literatura apócrifa, perfectamente podía confundir y una persona, porque se corrían esas lecturas, y la gente miraba, muy interesante, excitaba. Por ejemplo, hay una lectura apócrifa del libro de Eclesiástico, de ese periodo. Hay una porción en el capítulo 40, muy dura contra las mujeres. Uno lee y expresa el pensamiento de aquel tiempo tan cerrado, pero una persona que lo lee se contamina y finalmente se adopta la postura que en los días de Jesús era muy cerrada contra las mujeres. Por eso Jesús sorprendió, recuerdan Juan capítulo 4, conversando con la mujer samaritana, estaban sorprendidos que él dialogara y para colmo prostituta, además de eso, mujer y extranjera, samaritana. Y Jesús abrió camino. Es decir, tengamos cuidado con los apócrifos y con los predicadores apócrifos. Pastor, prácticamente llegamos a la última semana. Toda la profecía se va cumpliendo, pero en la última semana, la semana más significativa, realmente estamos hablando acá que justamente estamos comenzando el año 27 después de Cristo, y en esta semana justamente, que termina justamente, vamos al año 31. Esa semana, pastor, prácticamente, ¿qué sucedió, podría decirse, en ese tiempo? Digamos, media semana, ¿no? Así justamente. Es. La semana, que abarca 7 años reales, 7 días proféticos, se compone de 2 partes, 3 y medio y 3 y medio. La profecía decía que a la mitad de la semana cesa el sacrificio y la ofrenda. Amigos, no cesa la ley. Cuando alguno dice, ya se acabó la ley, no, cesan el aspecto ritual de esa ley. El texto lo dice, cesa el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué? Porque el antitipo, que es Cristo, se encontró con el tipo, que eran todos los servicios, las ceremonias, los ritos judíos. Y por lo tanto, cuando se encuentran en la cruz del Calvario, no tiene más función, no tiene más valor. ¿Para qué seguir sirviendo al símbolo cuando la realidad ya se encontró con él? Por lo tanto, llegado Jesús, muerto en la cruz, si el texto nos dice que milagrosamente se rompió, se rasgó el velo de arriba abajo, significa que ya dejó de ser santo. Solamente el sumo sacerdote entraba a ese lugar santísimo. Ahora al partirse ya no lo es más. ¿Por qué? Porque ahora Jesús es el quien va a llevar adelante todo el servicio del santuario y especialmente, como la profecía decía, ungir al santo de los santos, que es el lugar santísimo. Jesús, al ascender al cielo, allí participaría del ungimiento del santuario celestial. Sí. Entonces dice acá, de la mayor significación es el hecho de que a la mitad de la séptima semana, o sea, en el año 31, Septuagésima. ¿verdad? O la septuagésima, año 31 después de Cristo, se quitará, dice, se cortará, dice la visión, o sea, en la versión inglesa dice es cortada, ¿no? Una expresión que proviene del lenguaje del pacto. Ahora, entremos a ese punto, el lenguaje del pacto. Pastor, por ejemplo, vemos nosotros que todos esos, en este caso, Ageo, Zacarías, ¿cuál era el común de ellos? Era justamente la ley de Dios, la base del pacto. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, hay un punto bien importante ahora. ¿Cuál es la relación en este caso? Cuando viene, dice, la expresión del lenguaje del pacto, dice. La celebración de un pacto en la antigüedad, pastor, aquí vamos a echar un poquito atrás, dice, incluía cortar un sacrificio en pedazos. O sea, se hacía el pacto, acto seguido, se cortaba, ¿no?, el sacrificio, ¿correcto? Así es, sí. Y de esa manera, prácticamente, vemos nosotros, aquí hay una gran relación ¿con quién? Con el Mesías. ¿A qué vino el Mesías? Justamente, si vemos literalmente, pastor, el Mesías fue literalmente cortado, o sea, pedazos, o sea, su cuerpo realmente. Si vemos nosotros la pasión de Cristo, dice que eso no fue nada relativamente, ¿no? Y vemos imágenes muy duras, pero en este caso las imágenes fueron más todavía, más
podría decirse más marcadas, entre otras cosas. Entonces, en este caso, dice acá, el Mesías con ese acto vino a confirmar el pacto y hacía, como usted bien lo dijo, aquí cesaba el sistema de sacrificios. Entre otras cosas, esto señalaba que en la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, señalaba el nuevo pacto establecido, y ese nuevo pacto obviamente fue marcado con su sangre. Sí. Antiguamente, amigos, la forma de celebrar un pacto, como bien dijo Benedicto, era partiendo en dos los animales. En hebreo se llama karat berit. Karat es cortar, berit es pacto. Entonces, cuando se celebra un pacto, se parte el animal y mitad, se reparten las mitades. Y entonces, como hay sangre de por medio y cada cual toma su media parte para celebrar un pacto, a veces pactos de paz, un acuerdo que se hacían entre diferentes países o reyes, en el caso de Dios celebra un pacto matando a Cristo, partiéndolo simbólicamente por la mitad, y entonces allí hay un acuerdo solemne de lealtad de parte del pueblo que decide obedecer la ley de Dios, y Dios a su vez promete ser su padre, proteger a ese hijo, siempre y cuando haya lealtad de por medio. Y el animal partido es el que los unía. En este caso es Jesús, unía a ambas partes, al cielo con la tierra. Entonces, pastor, aquí se cumplía la profecía de Jeremías 31, ¿correcto? Sí. 31... capítulo 31. 31. Dice que Dios haría un nuevo pacto, no como lo hizo con los israelitas, leemos ahí. Y aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Dios no lo invalidó, ellos lo hicieron. Y hay algo, bueno, sigamos. Y este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, ya no en piedras, sino por virtud del Espíritu Santo, la escribiré en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Si Él va a ser por Dios, Él se compromete de ser fiel, protector, salvador, pero al ponerles la ley en la mente, en el corazón, ellos deben obedecer la ley de Dios tal como Dios quiere, que siempre quiso que sus hijos lo hicieran. O sea, en la cruz del Calvario justamente ahí se cumple justamente esta profecía prácticamente. Así Ahora, ahí es donde vienen los puntos importantes, mis queridos hermanos. Gracias, pastor, usted muy bien lo remarcó prácticamente. ¿Qué fue lo que cesaron? Los sacrificios. Pero más sin embargo, ¿a qué vino Él? A ratificar el pacto prácticamente con su propia sangre. Así es. Maravilloso eso, pastor, prácticamente. Entonces, justamente en esa semana, usted estuvo leyendo, terminó la prevaricación, dice, sí, ¿verdad? Ahora, cuando el término prevaricación es poner fin al pecado y expiar la iniquidad, o sea, son puntos bien importantes. Ayer hablamos un poquito, pastor, acerca de la prevaricación, así rapidito para ir resumiendo más la profecía. Prevaricación tiene que ver con rebelión. Hay pecados de mano alzada, eso es rebelión, y hay pecados de ignorancia. Dios los perdona siempre y cuando el hombre se arrepienta. Por ejemplo, el pecado de ignorancia es el que cometió Abraham. En Génesis 20:12 se nos dice que él estaba casado con su medio hermana. Así es como se justifica ante Abimelech, que no entiende por qué él dijo que era la hermana y casi la toma y comete pecado. Y entonces descubre que era mujer casada. Pero Abraham explica, es mi hermana también, o medio hermana, hija del mismo padre. En Levítico 20, versículo 17, la ley 430 años más tarde que vino por medio de Moisés, muestra en esa ley que es terrible, execrable y digno de muerte hacer semejante acto, como leemos ahí en el versículo. Eso muestra entonces que Abraham había cometido un pecado de ignorancia. Pero hay pecados que son de prevaricación o de rebelión. Y entonces esos pecados el Señor los quiere terminar, todo lo que sea ignorancia o rebelión, pero con la entrega del creyente. Y entonces Jesús vino y finalmente Él, al venir en la cruz del Calvario, termina con la rebelión como concepto, vamos a decirlo así, pero como algo práctico el hombre sigue siendo rebelde. Finalmente terminará como algo práctico cuando el Señor Jesús venga en la segunda venida y se lleve a sus santos y a los pecadores los eche para su destrucción durante 1000 años. Es decir, el Señor termina ahora con el pecado como rebelión. Finalmente Dios tiene el control
pero hasta que erradique del todo a los pecadores, que esto va a ser después del milenio, allí finalmente será erradicada la prevaricación de forma absoluta. Entonces, pastor, aquí la respuesta definitiva a la oración de Daniel va mucho más allá de lo que él pudo o se imaginaba prácticamente, ¿no? Ahora, hay un detalle bien importante aquí, pastor, y yo quiero remarcar esto, ¿no? A la diferencia de los gobiernos humanos, justamente la profecía de Daniel, ellos construyeron sus grandes imperios, pero más sin embargo, aquí la Sión, ¿verdad? Esa Sión, la Sión celestial, esa Sión prácticamente, podría decirse, es construida a base de sangre, ¿correcto? A base en ese caso, del sacrificio de Cristo Jesús. Y no solo eso, ¿no? Con injusticia, ¿no? Porque no fue justo realmente lo que hicieron con el Señor Jesús. Ahora, hay algo bien importante. Ahí en Miqueas, quiero llevarlos a Miqueas, capítulo 3, verso 10, hay un punto bien importante, ¿no? Habla acerca de la justicia perdurable. Miqueas, capítulo 3, verso 10. Que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Ahora es lo que estamos hablando. Ahora, más el Mesías dice, traerá la justicia perdurable. Ahí en Daniel 9:24 leemos esto. Ahora, cuando hablamos de justicia perdurable, pastor, ¿de qué estamos hablando acá? Amigos, acordémonos que cuando Pablo explica en Romanos, capítulo 9 al final y 10, diciendo que el Mesías llega a la tierra, pero los judíos prefirieron ignorar la justicia de Dios y establecer la suya propia. Podemos leerlo en Romanos 10:3. Eso muestra entonces que desprecian la provisión de justicia perdurable de parte de Dios a través de la persona de Jesús, para imponer su propia justicia de manos humanas, de leyes humanas. Dice el texto, porque ignorando la justicia de Dios, la justicia perdurable, la que Dios propone, la que Él provee, que es Cristo, amén. Y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Fíjese todavía más en los versículos 2, 5 y 6, ahí muestra ambas justicias. Versículo 5 dice, 10:5. Vamos a Romanos 10:5. Sí, 10:5. Leemos Romanos 10:5. Sí, Romanos 10:5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y esta justicia, si bien Dios la contempla como cuenta Santiago capítulo 2:24, cuando Santiago escribe que no solamente por la fe el hombre se justifica, sino por las obras también es justificado. Ahí lo tenemos. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, no solamente por la fe. Entonces, volvemos a 10:5 de Romanos. La justicia que es en base a la ley, Dios la contempla, pero no en el modo judío, que es rechazando la justicia de Dios, la justicia perdurable. Ellos quisieron establecerla en base a puras obras, siguiendo la ley. Miremos el siguiente texto, Romanos 10:6. Pero la justicia que es por la fe, esa es la justicia perdurable. Dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y entonces ahora Pablo hace un resumen. En el versículo que viene, ahí dice, ¿en qué consiste lo que Dios quiere que digamos y hagamos? Que si confiesas con tu boca que Jesús es Jehová, eso es el significado del Señor, Kyrios, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esta es la justicia perdurable de Dios que el Señor provee a todo el planeta y es el cumplimiento perfecto de la ley por un ser humano que lo llevó adelante, que entonces se nos acredita, se nos imputa, se nos regala para que vistamos ropas de gala a la vista de Dios y obedezcamos a nuestro líder que murió por nosotros. Como dijera Pablo, yo ya estoy en la ley de Cristo, no estoy según la ley de los judíos, estoy en la ley de Cristo, obedeciendo al Maestro. Sí, muy bien, para realmente, hablando de la justicia perdurable, un tema fascinante, la justicia perdurable, quiero llevarlos ahí para complementar este puntito, Isaías 11, capítulo 11, verso 4. 4 y 5, vamos a leer, Isaías 11, capítulo 4, verso 5, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con su espíritu
de sus labios matará al impío. Y ahí vamos al 5, dice, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Aquí vemos, pastor, con eso prácticamente podría decirse que la justicia perdurable, prácticamente, por decirlo de esa manera, ¿no? Es el derecho que corresponde a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quizás podemos leer un texto adicional para fundamentar lo que estamos escuchando. En Jeremías capítulo 23, les invito a que podamos leer allí los textos, en los versículos 5 y 6. Lo mismo aparece en 33, 15 y 16, pero leemos este texto de Jeremías 23. Y aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, refiriéndose al Cristo, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual se lo llamará: Jehová, justicia nuestra. Amén, justamente. Jehová, justicia nuestra. Ahora, pastor, vamos a remarcar un poquito, sellar la visión y la profecía. O al profeta. Bueno, en este caso al profeta, ¿no? Acordémonos, amigos, sí. Queremos proponer que cada vez que leamos esta porción, absolutamente el hebreo usa la palabra naví, y naví significa profeta, y nebuá significa profecía. La palabra no es profecía, es profeta, y se cumplió literalmente cuando mataron a Esteban, el último gran profeta que Dios envió a la nación judía. Muy bien, entonces entramos, pastor, prácticamente, estamos hablando de la mitad de la semana, 3 años y medio, pero bueno, ahorita estamos pasando a la otra parte, a la otra mitad de la semana. Y ahí justamente estamos hablando de esa otra parte, esa mitad. Aquí prácticamente, el evento más significativo es la muerte de Esteban, ¿verdad? Entonces, y yo leo esto, dice acá: entendida como el fin de las 70 semanas. Ahí ya llega el fin de las 70 semanas. Las razones siguientes se han sugerido para apoyar este concepto. Número 1, dice, el grupo a quien Esteban dio su discurso final era el Sanedrín, el cuerpo religioso más alto del país. Ya a él justamente, y le voy a decir, una sentencia de juicio, pastor, aquí Así justamente. es. Punto número 2, dice, la forma de su discurso es un discurso de un juicio, justamente lo que estamos diciendo, pero un juicio de pacto. ¿Verdad que sí? Justamente dice acá, como lo dieron los profetas del Antiguo Testamento. Estamos hablando de Malaquías y todos esos profetas de Dios. Y punto número 3, la naturaleza profética de su experiencia en el momento de su muerte, cuando miró hacia arriba en visión al cielo mismo. O sea, vio en el cielo abierto, ¿no? Tronos y todo eso, ¿no? Ahora, punto número 4 dice, el hecho de que la conversión de Pablo tuvo su raíz en la muerte de Esteban, de modo que Pablo, el apóstol de los gentiles, toma el lugar de Esteban, el poderoso predicador de Israel. ¿Qué conexión más interesante prácticamente todo eso, pastor? Estamos hablando de la media semana, de la última semana prácticamente, para sellar esta visión. Pastor, ahora, aquí hay un punto bien importante. Dice, así como la crucifixión de Jesús ocurrió a la mitad de la semana 70ª, así el martirio de Esteban sucedió al final de la 70ª también. Miren, es importante, ¿no? Qué importante, o sea, para una relación en este caso. Ahora, lo que señala al fin de la profecía de las 70 semanas. Ahora, aquí habla de un hito cronológico. Dice, el martirio de Esteban recibe corroboración adicional de otra característica singular de su experiencia, dice. El discurso de Esteban, y eso me encantó. El discurso de Esteban marcó, dice, la transición del cristianismo de los límites del judaísmo a la religión universal. Amén. Miren, qué cosa más linda, ¿no? Y su muerte marcó esa transición de la iglesia, de una comunidad judía, a una fraternidad mundial. Ahora ya el evangelio prácticamente ya no es propio de una nación, sino prácticamente es de todo el mundo. Qué lindo, ¿no? Y aquí hay muchos comentarios al respecto, pastor. Comento, amigos, ¿será que trasciende la frontera de iglesia judía, ahora será una iglesia universal porque los judíos lo rechazaron y había que buscar otra alternativa? No se trata de ello. Había una profecía, como todas las cosas, cuando la profecía lo dice, amigos, la sorpresa nos podemos llevar después por la ignorancia de la profecía, pero la profecía ya estaba dicho. Miremoslo en Isaías capítulo 49, versículo 6, que es una profecía similar a 42.6, donde se dice que el Cristo sería luz de las naciones. Bien, en 49.6 hay un detalle interesante que Pablo luego toma para sí en Hechos, capítulo 3. Dice, poco es para mí que tú, el Cristo, seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel.
también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. Noten, poco es que tú me sirvas para que me salves a Israel. Quiero que me salves al mundo. Fíjese ahora en Hechos capítulo 13, versículos 46-47, como Pablo, predicando en la iglesia de Antioquía de Pisidia, y ante el rechazo de los judíos, tiene que usar esta profecía y aplicársela a sí mismo y a Bernabé como expositores del plan de salvación al mundo gentil. Dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. Si uno leyera así nomás, como está esto, es como que fracasan en Israel. Bueno, vamos a buscar otro lugar de trabajo, ya que esta gente no quiere, buscamos. No es eso, amigos. La profecía decía, como dice a continuación, versículo 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. El plan de Dios ahora se entiende mejor. ¿Cuál era? Que llegado el Cristo, la nación lo apoyara, que la nación judía fuera la iglesia, que la nación judía predicara, y entonces se expandiera por todos lados el mensaje de Cristo gracias a una iglesia llamada judía, o el judaísmo. El judaísmo fracasó, y ahora entonces Jesús designa otro grupo de gente. Esto lo dice, fíjese, en Mateo capítulo 21, versículos 42 y 43, terminando la parábola de los labradores malvados, a quienes les pregunta, ¿qué hará el amo a esta gente que trataron tan mal a los siervos y aún le mataron el hijo? Jesús contó una parábola. Los judíos oyentes le contestan, fijémonos, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza angular? El Señor hace esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Amén. Por lo tanto, miren la sentencia que les da a los judíos. Os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y dado a los gentiles, que produzca los frutos de él. Y este reino fue quitado a la muerte de Esteban en el año 34. Allí Dios se desentiende de la nación, no de los individuos. Ellos tenían derecho a escuchar y ser salvos. La nación, ya Dios no quiere más con ellos. Y amigos, quisiera, si pudiéramos ver apenas una imagen a continuación, sí, algo que vamos a contar, que es lo que quiero mostrar acá, la relación con los 2300 días. Había más, pero por lo menos esta imagen que tenemos acá. Ahí tenemos, por lo menos esta. Fíjense, amigos, la profecía del tiempo del Mesías. Allí tenemos Daniel 8 de los 2300 días. Es un abanico grande. Y las 70 semanas, o 490 días años, un tiempo para los judíos, Daniel 9:24, con el año 457, donde el rey Artajerjes firma el decreto de reedificación de Jerusalén. Cuando estudiamos todo esto, ¿y qué pasó al cabo de los 2300 días? Es el gran desafío, que en algún momento lo vamos a estudiar, a presentar aquí, también acá desde la producción, para que conozcamos profecía, de modo que nos podamos mover seguros, como lo hacía Jesús. En una ocasión, en Lucas capítulo 9, le dicen los testigos allí, mira, Herodes te quiere matar. Y Jesús le dice, díganle a esa zorra que yo hoy, mañana y pasado sigo con mi ministerio. ¿Por qué Jesús habló de esa manera? Porque estaba seguro que Herodes no lo podía tocar, a pesar de la amenaza, porque él se movía con la profecía. Todavía no había llegado su tiempo. Era una frase característica de él. Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Amigos, así debiéramos movernos nosotros, seguros, conociendo la profecía de que Dios hará según lo que Él reveló para que sus hijos confiados avancen, pero hagan su voluntad. Amén. Pastor, aquí para ir terminando, aquí nosotros, qué privilegio vivir de este lado de la cruz, ¿verdad? De este tiempo que estamos viviendo y experimentar prácticamente la plenitud de lo que Daniel pudo apenas vislumbrar. Ese es un gran privilegio prácticamente. Por medio, en este caso hablando de Jesucristo, por medio de los sacrificios de Cristo en la cruz, Jesús nos liberó de la cautividad del pecado, como así lo nota la sierva del Señor, Ellen White, dice, no tenemos por nosotros mismos justicia con que cumplir lo que la ley de Dios demanda. ¿Qué era lo que demandaba la ley de Dios? La muerte del pecador. Mas Cristo nos ha preparado una vía de escape. Cristo vivió sobre la tierra en medio de pruebas y tentaciones, tales como las que nosotros tenemos que arrostrar. Su vida fue sin pecado. Murió por nosotros y ahora ofrece quitarnos nuestros pecados y vestirnos de su justicia. Amén. Si te entregas a Él y lo aceptas como tu Señor y Salvador, por pecaminosa que haya sido tu vida, serás contado entre los justos por consideración a Él.
el carácter de Cristo toma el lugar tuyo, imagínate ese carácter vil, pecador, y eres aceptado por Dios como que si no hubieras pecado. Amén. Pastor, Amén. qué bendición más grande la que hemos estudiado, y nos quedamos cortos realmente en todo esto, porque es una profecía tan abarcante. Bueno, hablamos un poquito ayer acerca de ungir al Santo de los Santos, y bueno, una maravillosa experiencia, pastor. Dios permita realmente que cada uno de ustedes, si tienen dudas acerca de este material, si ustedes desean este material, podemos estudiar, esa es la propuesta, ¿no? Sí. Estudiar juntos la palabra de Dios, y Dios mediante, Dios permita también que se abra la escuela de los profetas. Amén, que tuvimos hablando, ¿no? Qué gran bendición, pastor, gracias nuevamente, un saludo a todos, un abrazo y feliz sábado a todos. Amén. Dios los bendiga. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.